y varias personas, Carlos y Clarisa, que están aquí después de 5 meses. No, es que cuando uno no ve a alguien que a uno ama por varias semanas, como que uno siente que algo está mal, ¿verdad? Uno siente que algo falta. Aunque sea un abrazo sencillo y simple, un abrazo y nos fuimos a la casa, pero como que ese abrazo de esa persona hace falta. Quiero que me regalen unos minutitos para hablar algo que el Señor ha puesto en mi corazón. Hace aproximadamente una semana comenzó un evento que es de los favoritos míos en todo el tiempo que yo tengo sobre la faz de la tierra. Los Juegos Olímpicos. Desde niño, yo no sé, quizá porque yo nunca he podido hacer ninguna de las cosas que ellos hacen. Yo siempre he visto las Olimpiadas y veo con asombro y yo digo, wow, lo que es capaz un ser humano de hacer con entrenamiento y con todas las cosas bien hechas, ¿verdad? Pero estos Juegos Olímpicos como que comenzaron medio salado, porque durante la ceremonia de apertura decidieron hacer una parodia de la pintura de Leonardo da Vinci de la Última Cena. La Última Cena, algo tan sagrado, algo tan importante, y con transvestis y un sinnúmero de cosas, una burla. Pero no me sorprende, porque nosotros vivimos en un mundo que es hostil hacia el cristianismo y que no les interesa honrar a la palabra. También tenemos eventos donde personas que nacieron hombre y se sienten mujer están compitiendo contra mujeres y el boxeador se ha ganado, según lo que yo he visto, se ha ganado la medalla de bronce en el boxeo, aunque es hombre biológico peleando con mujeres. Entonces el enfoque de las Olimpiadas, que debería ser las hazañas que están haciendo todos estos atletas, todo lo que pueden lograr, todo lo que pueden hacer, toda la maravilla que nos hace en la unión, porque se une todo el mundo a hacer esto. El otro día vi un muchacho tomándose un selfie con otro equipo, y era un equipo de Corea del Sur con Corea del Norte. Se estaba tomando mira, hasta casi me dan ganas de llorar por eso. Mira, el muchacho se está tomando un selfie que jamás en la vida él hubiera podido tomarse si no hubiera estado en las Olimpiadas. Equipos de Corea del Norte, equipos de Corea del Sur. Y el enfoque que debe ser en esas cosas, en esos logros, en todo el sacrificio que han hecho los atletas para llegar a donde están, no, se perdió el enfoque por tonterías que la Organización Olímpica decidió hacer. Pero ya yo hablé de lo que hizo la Organización Olímpica y yo no voy a seguir hablando de eso porque no me interesa mucho. Yo sí quiero mencionar los logros de algunas de las personas que hemos visto en las Olimpiadas. Logros como el de Katie Ledecky. 14 medallas de oro, 14 medallas en natación en su carrera. Es la mujer con más medallas ganadas en las Olimpiadas. 14 medallas. Dicen, hubo un análisis hecho, que todo lo que ella ha nadado en su entrenamiento y competencias, ella casi puede darle la vuelta al globo terráqueo. Ella ha nadado 23,291 millas. O la gimnasta Suni Lee, que en el 2023 le diagnosticaron una enfermedad rara del hígado y ella tuvo que dejar de competir, tuvo que dejar de entrenar para poder recuperarse.
y junto al equipo de Estados Unidos ganaron la medalla de oro en gimnasia femenil. O el francés Leon Marchand, que rompió el récord de Michael Phelps en los 200 metros combinados. Y se ha ganado, creo que 4 medallas de oro en estas Olimpiadas. Son impresionantes estas hazañas y pudiéramos mencionar un sinnúmero. Nomás que yo no quiero pasarme todo el rato hablando de quién está ganando qué en las Olimpiadas. Me siento mal porque no he podido ver este fin de semana. Pero estos atletas, es interesante que nosotros vemos algunos segundos, quizás algunos minutos de lo que ellos pueden hacer, pero nosotros no podemos ver el proceso que ellos han pasado para poder llegar a donde están. Un proceso que requiere una rutina de sacrificio, de entrega, de dedicación, de sufrimiento, una rutina de ejercicio, una rutina de dieta, una rutina de práctica, aún de descanso. Ellos tienen todo medido. No recuerdo quién fue, pero estaban hablando de uno de los nadadores de Estados Unidos y él es un program manager de profesión. Y dice que él trae a la esposa, que también es otra nadadora, que al minuto, no, en 1 minuto tenemos que estar allí, en 2 minutos tenemos que estar acá, en 5 minutos allá. Y así trae su agenda hasta lo último. ¿Ok? Pero es porque ellos quieren ganar el oro. Ellos no van ahí simplemente a pasar el rato. Ellos van porque quieren competir y quieren traer un premio no solamente para ellos, para su nación. Ahora, en la primera carta de los que Pablo le escribe a los Corintios, también Pablo dice que en el caminar cristiano nosotros somos como atletas. Quizá algunos de nosotros no somos atletas tan refinados como los atletas de las Olimpiadas, porque nuestro régimen es un poco diferente. Pero él dice que somos atletas y que hay ciertos pasos y hay una rutina que nosotros debemos seguir si nosotros queremos ganar el galardón, si nosotros queremos alcanzar nuestro premio. Vayamos a 1 Corintios 9, 24 al 27. Primera de Corintios 9, 24 al 27. Dice así: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. En esta carta a los Corintios, para darle un poquito de trasfondo, lo que Pablo está haciendo es básicamente corrigiendo un chorro de cosas que estaban sucediendo en la iglesia de Corinto que no estaban alineadas con la fe cristiana. La ciudad de Corinto, para que sepan, tenía un doble acceso al mar. En el norte tenía un puerto que se llamaba el puerto de Lequeo y en el sur tenía un puerto que se llamaba puerto de Cencreas. Ese acceso permitía que muchos comerciantes, soldados y personas de todas regiones llegaran a esa área. Y Corinto está déjame
se me fue la palabra, los Corintios está en un pedazo de terreno que une una península con el resto de Grecia. Un istmo es la palabra, istmo. Y ese pedazo de terreno, la definición literalmente dice una lengua de terreno que une o dos continentes o una península con el continente principal. Entonces, es una tira de tierra. Entonces, ahí era donde se encontraba Corinto. Entonces, llegaba gente de todas partes, del mar Adriático en el norte, del mar Egeo al sur, y se unían ahí. Y entonces había una rica diversidad en Corinto. Pero con esa rica diversidad también había mucha idolatría, mucha corrupción, mucha inmoralidad, porque cada quien pues llegaba con sus creencias y ahí se quedaban y establecían ahí sus hogares y ahí se establecían sus creencias. Y ahí adoraban y ahí hacían culto. Ahí estaba el templo a la diosa Afrodita, donde parte del culto era prostitución. La corrupción y la inmoralidad era algo que era a diario ahí en esa ciudad. Y al parecer, estos cristianos de Corinto estaban teniendo dificultad adoptando la vida cristiana en un ambiente tan negativo o tan corrupto. Entonces, Pablo empieza a corregir ciertas cosas y comienza en el capítulo 1 corrigiendo ciertas divisiones. Se salta en el capítulo 5 inmoralidad sexual, donde alguien está con la madrastra básicamente, acostándose. En el capítulo 6 le reclama a los cristianos porque en vez de resolver sus problemas en la iglesia, entre ellos, con líderes en la iglesia, se están yendo a la corte a demandar a su propio hermano. Luego llegamos al capítulo 9, donde hemos leído, y Pablo aquí está mencionándole que él tiene derecho como ministro del Señor de vivir del ministerio. Pero que aunque él tiene ese derecho, él no ha tomado ese derecho, porque él no quiere tener nada que lo limite ni nada que lo aguante, porque tú sabes que a veces hay gente que trae una ofrenda y dice, yo doy esto, pero solamente se lo usan para lo que yo quiero que hagan. No confían en el liderato de la iglesia o en el liderato del ministerio para decir, aquí está mi dinero, como el Señor los dirija. Y Pablo dijo, ¿sabes qué? Para que nadie pueda decir que me estuvo dando para mi ministerio, yo decidí no tomar y vivir de mi propia cuenta. Yo decidí no tomar nada. Y le dice, y lo hago para que el evangelio pueda crecer y porque yo soy partícipe con ustedes en este caminar. Y ya de ahí entonces entra al versículo 24. Y parece que él hace como un cambio drástico, ¿verdad? En lo que él está diciendo, porque él está hablando de cómo él se ha hecho todo para todos para que puedan recibir a Cristo. Y después entra donde ninguno que corre en el estadio. Y como que hace un cambio muy abrupto. Y uno pensaría, pero ¿de qué está hablando Pablo de estadio? Él estaba hablando de su sacrificio por el evangelio y ahora habla de unos juegos. Y lo que pasa es que ahí en Corinto, en el istmo, que es esa lengua de tierra, habían unos juegos que se celebraban cada 2 años. Y eso comenzó desde como el año 400, 500 antes de Cristo. Cada 2 años eran los juegos ismáticos, creo que se llama. No encuentro la referencia, pero había unos juegos que se jugaban ahí. Y entonces Pablo le está diciendo a ellos, recuerden que ustedes conocen muy bien que hay unos juegos que se celebran ahí en su misma ciudad. Y ustedes entienden que no, ustedes saben que entonces la referencia que Pablo está haciendo
del estadio es porque el pueblo de Corinto sabía y conocía muy bien lo que eran los juegos. Y entonces hay 4 cosas en este pasaje que yo quiero mencionarles, que son el régimen para nosotros obtener nuestro premio. El régimen para obtener nuestro premio. Pablo dice en el versículo 24, ¿no sabéis que los que corren en este estadio, en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Entonces, la primera parte del régimen es que tú tienes que correr. Ninguno en las Olimpiadas, a nadie de la calle le andan repartiendo medallas. A nadie que está ahí en el pasillo le dicen, mira, ¿quieres una medalla de oro? Oh, no, solamente nos quedan de bronce. ¿Te la llevas? No, solamente obtiene una medalla el que corre. Y si no corres, jamás puedes obtener un premio. ¿Ok? Entonces, si usted está aquí y usted no conoce a Cristo, yo le digo que usted no está corriendo. Y que para poder correr usted tiene que entrar al estadio que es la vida cristiana. Usted tiene que conocer al Señor, porque lo que nosotros acabamos de hablar aquí, que celebramos cuando Jesús entregó su vida por nosotros, Él lo hizo por usted también. Y si usted quiere alcanzar ese galardón, que es una eternidad en el cielo con Jesús, usted tiene que correr la carrera. Usted tiene que entrar a la carrera. Pero no solamente eso. Él dice, él dice solo uno se gana el premio en el estadio. Y yo quiero que entiendan que con Cristo no es así. No solamente uno se gana el premio. Porque Romanos 10, 12 y 13 nos dicen, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Ok? Entonces, Dios es más que suficiente para darnos premio a todos nosotros. Él es más que suficiente para llevarnos a todos al cielo. Pero si hay un requisito, primer requisito, tú tienes que correr. Tú tienes que correr la carrera de la vida cristiana. Tú tienes que correr. Para nosotros que ya estamos en la carrera, nosotros debemos correr como si solamente fuera un premio el que se estaba dando. Acabo de decir que no es así, pero lo que estoy diciendo es que nuestra mentalidad, en nuestro servicio al Señor, en nuestro empeño, nuestro deseo, debe ser de darle todo a Dios sin dejar nada atrás. Entregarnos de lleno por completo al Señor sin aguantar nada. Porque los atletas se entregan de lleno. Ellos entregan su vida, se levantan a horas que jamás uno quisiera levantarse. Tienen una disciplina en su dieta, tienen una disciplina en su ejercicio, tienen disciplina en todo. Y si nosotros corremos nuestra carrera, bueno, cuando usted ve las Olimpiadas, usted ve a alguien que va a correr una carrera y se queda así, caminando cuando disparan para que empiecen. Se quedan así. A ver si la gano. No. A veces le cantan falta porque antes que disparan ya arrancaron. Porque tienen tantas ganas de correr. Pues así debemos ser nosotros en la vida cristiana. Debemos correr con todas las ganas, dejarlo todo ahí. Dejarlo todo. No así una vida de algunas cosas yo le dejo al Señor, pero Él no puede tocarme esto porque Él no puede pedir que yo le pida perdón a alguien que me hizo algo. Porque esa parte de mí, yo sí no se la entrego. No, tiene que ser una entrega completa. Corramos para poder obtener el premio, pero pensando como si solamente fuera uno el que se pudiera alcanzar. Porque si solamente fuera uno, yo creo que toditos nosotros estuviéramos luchando para alcanzarlo.
pues corramos con esa mentalidad, sabiendo que Dios es rico para darnos premio a todos. Pero nuestro interés debe ser entregarle todo con fervor, con ardor en nuestra alma, en nuestro ser al Señor. Así que corre de manera que obtengas el premio. La segunda cosa que nos dice Pablo aquí es que nosotros, si vamos a correr esta carrera, tenemos que abstenernos de muchas cosas. Dice el versículo 25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. ¿Cuántos pueden levantar la mano y decir que la vida cristiana a veces es una lucha? ¿Verdad que sí? Es una lucha. Y aquí dice que el que lucha se abstiene de todo. Es una manera de decir las cosas. Porque lo que Pablo nos está diciendo no es que tú tienes que dejarlo todo, porque tú tienes que alimentarte de alguna manera, tú tienes que seguir haciendo cosas, tú tienes que seguir viviendo vida. De lo que nos tenemos que abstener son de todas las cosas que nos apartan de nuestra carrera, todo lo que nos impide que nosotros corramos, todo lo que nos impide que luchemos con fuerza y con anhelo y con deseo, todas esas cosas que nos estorban en nuestro caminar cristiano. Dice Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Nótese la distinción que hay ahí. Porque yo creo que todos nosotros como cristianos sabemos que el pecado no puede reinar en nuestra vida. Eso lo entendemos. ¿Sí? Amén, amén. El pecado no puede reinar en nuestra vida. No es que jamás vamos a pecar después que nos hacemos cristianos. Es que ya la práctica del pecado no es parte de nuestra vida. Y el pecado no reina sobre nosotros. No es nuestro amo, no es nuestro Señor. Pero aquí Pablo dice, bueno, el escritor de Hebreos, porque no se sabe si es Pablo, ahí de Hebreos no se sabe quién es el escritor. Pero la persona que escribió aquí dice, no solamente que el pecado lo tenemos que dejar. Dice, despojémonos de todo peso y también el pecado. Entonces, hay algunas cosas en mi vida que no son pecado, pero que no son buenos para mí. Hay cosas en mi vida que no son pecado, pero que no son buenas para mí. Y eso es un peso. Cuando uno ve a un corredor en su carrera para ganar premio, se ponen chaleco con pesas. Se ponen las pesas esas que a veces se cuelgan en los tobillos. No se ponen nada. Es lo más ligero que pueden ir. A veces hasta inapropiados los trajes que traen. Porque no quieren tener ni un gramo, ni una onza de peso encima. ¿Por qué? Porque no pueden correr con peso. El peso es un estorbo. Es algo que te limita, que te aguanta, que no te deja dar lo todo. No te deja correr con libertad. Y Dios nos está diciendo que hay cosas en nuestras vidas que quizás no son pecados, pero que son cosas que nosotros tenemos que dejar. 1 Corintios 10:23 dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Hay pesos que nosotros estamos cargando que nos están estorbando nuestra carrera. Hay amistades que a veces tenemos que no nos convienen.
Hay música que a veces escuchamos que no nos edifica. Y yo quiero que entiendan que la música está muy relacionada, tiene una relación muy estrecha con nuestro sentimiento, con nuestro estado emocional y con nuestro ánimo. Y podemos seguir en lo espiritual también, pero no nos vamos a meter tan a profundidad. La música tiene una influencia muy grande en nosotros. Muy grande. Hay estudios que se han hecho de personas que van a recibir una cirugía y le ponen música que a ellos les agrada, que los relaja, que los calma. El doctor usa menos anestesia para dormirlos y la persona dice que siente menos dolor después de la operación, solamente porque le tocaron música durante la cirugía. La música tiene una influencia muy, muy, muy grande. Y yo no me voy a poner aquí a decir esto sí, aquello no. Yo lo que le estoy diciendo, usted tiene que tener muy en cuenta lo que usted escucha y lo que usted deja que sus hijos escuchen. ¿Ok? Tengamos muy en cuenta, porque ninguno de estos artistas seculares están alabando y glorificando a Dios. Y lo digo con todo el respeto, pero es la verdad. Tengamos mucho cuidado. Así que nosotros nos tenemos que abstener de cosas que quizás no son pecado, pero son una cosita que simplemente no te está dejando caminar como tú sabes que tú puedes caminar en el Señor. La tercera cosa que nosotros tenemos que hacer, que es parte de nuestro régimen para obtener el premio, es enfocarnos. Versículo 26 dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Entonces, ¿a qué manera se está refiriendo Pablo ahí que él está corriendo? Él se está refiriendo a la manera que él mencionó en el versículo 23. ¿Y cuál es el 24? ¿Y cuál es ese? Dice, corred de tal manera que obtengáis el premio. De esa manera yo corro para obtener el premio. No como la aventura. Ninguno de los corredores que uno ve en la pista se la pasan corriendo mirando hacia el lado. Algunos medios payasitos porque están ganando mucho, por mucho. Usain Bolt hacía eso en alguna de sus carreras porque se lo llevaba de largo y entonces él se asomaba a la cámara porque hay una cámara que lo sigue. Pero los corredores por lo general no están mirando hacia allá, hacia acá. Ellos están mirando ¿dónde? A la meta. Ellos están mirando a la meta. ¿Dónde está la línea donde yo tengo que llegar? ¿Dónde está el galardón? ¿A dónde yo tengo que cruzar para ganarme el premio? Eso es lo que ellos. Y nosotros también, de la misma manera, tenemos que estar enfocados. ¿Y a dónde deben estar puestos nuestros ojos? Hebreos 12:2 nos lo dice. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. El gozo puesto delante de él sufrió, por gozo sufrió. Menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. En Jesús deben estar puestos nuestros ojos, no en lo que está alrededor, no en mi hermano, no en mi hermana, no en los problemas, no en las deudas, no en ninguna otra cosa. En Jesús deben estar puestos nuestros ojos. Y si estamos enfocados en Jesús, vamos a seguir corriendo la carrera derechito hacia Él. Vamos a ir corriendo para poder obtener el galardón. Pero eso no es lo único que Pablo menciona ahí. Pablo también menciona que el boxeador, cuando está peleando, no tira golpes al aire. Usted sabe que un boxeador, cuando tira un golpe y falla, gasta muchísima más energía que cuando tira un golpe y lo conecta. Ahora, imagínate nosotros peleando así, a lo loco. ¿Quién gana?
te vas a cansar. Por eso es que a veces nosotros en el caminar cristiano estamos cansados, porque nosotros le estamos tirando a lo que no debemos estar tirándole. Porque yo quiero tirarle a mi hermano. Yo quiero tirarle a mi hermano, yo quiero criticar a mi hermano, yo quiero hablarle a mi hermano, yo quiero decir esto, aquello, lo otro. Pero no. Los golpes no son a mi hermano. Los golpes no son al pastor, los golpes no son al líder. Entonces, ¿a quién debemos golpear? A Satanás, pero a través de un medio. Porque el 27 nos dice a quién tienen que golpear. Y la siguiente parte de nuestro régimen es domina. Tú tienes que correr, tienes que abstenerte, tienes que enfocarte y ahora tienes que dominar. ¿Y a quién tienes que dominar? Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Qué interesante que Pablo está hablando de la lucha y de pelear y de ganar y de vencer. Y dice, por eso yo golpeo mi propio cuerpo. Era Pablo luchando con Saulo. Es el hombre viejo que todavía vive dentro de nosotros. Ese hombre que si nosotros le damos un poquito, se levanta y empieza a crecer. Que si nosotros le damos un chispito, empieza a tomar dominio en nuestra vida. Y sabemos que Satanás es el que está detrás de todo eso. Pero ese hombre vive ¿dónde? Dentro de mí. Que me pueden decir una cosita y ese viejo hombre salta y está listo para la pelea. Yo cuando estaba leyendo esto, yo me imaginaba una escena de lucha libre. Cuando yo era muchachito, a mí me gustaba ver la lucha libre, pero eso era en los 80, quizás principios de los 90, donde era la era de Hulk Hogan y Andre the Giant y Jimmy Superfly Snuka y algunos de los Ric Flair, The Junkyard Dog, toda esa gente, ¿verdad? Y Hulk Hogan tenía no es ni una movida, era un estilo de él, de que cuando él estaba supuestamente perdiendo, él tirado así en el suelo, y si lo tenían en una llave, él hacía como que estaba durmiendo, ¿verdad? Y sus Hulkamaniacs, todos los fanáticos de él empezaban a gritar y a gritar y a gritar. Y entonces el referí le agarraba el brazo para verificar que no estuviera dormido. Y le levantaba el brazo y se caía. Y a la segunda se caía. Y a la tercera, él mantenía el brazo arriba. Y empezaba así a temblar y a temblar. Y se levantaba y entonces empezaba a pelear otra vez. Sí, el show. Y entonces cuando yo estaba leyendo esto, yo me imaginaba a Hulk Hogan como Saulo y a Pablo encima de él, tratando de aguantarlo. Y el mundo alrededor diciéndole a Saulo, levántate, Saulo. Estorba a Pablo. Levántate, Saulo. Hazle de piedra de tropiezo a Saulo. Levántate. Hazlo gritar. Hazlo refunfuñar. Hazlo hablar contra su hermano. Hazlo decir cosas que él no tiene que decir. Y Pablo peleando. Y Pablo haciéndole la llave. Y Pablo más fuerte, tratando de aguantarlo abajo. Porque a veces en una pelea, mantener a ese hombre viejo abajo. No es casualidad que Pablo lo usa como una lucha. Y él dice, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Entonces, cuando tú tengas deseo de pelear con tu hermano,
Ponte frente a un espejo. Ponte frente a un espejo. Cuando tú tengas deseo de decir algo en contra de tu hermano, ponte frente de tu espejo, ponte frente a un espejo. Porque Jesús dijo, ¿cómo tú vas a sacar la paja que está en el ojo de tu hermano si tú tienes una viga metida en el ojo tuyo? Entonces, antes de nosotros jamás en nuestra vida querer tirarle a alguien más, vamos a autoanalizarnos y mirar hacia adentro y ver si hay en mí camino de perversidad, como dice el salmista. Ve si hay en mí camino de perversidad. Si hay algo en mí que yo tengo que corregir, que yo tengo que arreglar, que quizá es peor que lo que hace mi hermano, pues mejor vamos a enfocarnos en ser un mejor yo. Vamos a enfocarnos a mantener abajo ese hombre viejo. Efesios 4, 22 al 24 nos dice, Pablo también hablando, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Despojaos. Tú te lo quitas. Tú te lo quitas. Claro, en tu caminar cristiano, junto con Dios, sometiéndote a Dios, sometiéndote a su palabra, haciendo lo que Él pide, tú te vas quitando el viejo hombre y tú vas manteniéndolo en servidumbre. Porque solo no lo puedes hacer, ni yo tampoco. Pero mientras más nos entregamos al Señor, entonces más fuerza Dios nos da para mantener a ese viejo hombre abajo, sometido en una llave, adormecido, que no se pueda levantar. Pablo escribe en Romanos para que vean cómo es la lucha. Romanos 7, 19 al 24. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero y no lo hago, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo está diciendo, lo que yo quiero hacer, lo que yo sé que es bueno, eso no hago. Y lo que yo sé que es malo, que no debo hacer, eso hago. Y al final se dice, miserable de mí. Porque es una lucha. Es una lucha. Y por eso es que él nos compara con atletas. Porque los atletas no se toman tiempo libre. Los atletas que van a competir en las Olimpiadas no andan que descansando, no. La rutina es a las 4 de la mañana me levanto a hacer ejercicio. A esta hora estoy comiendo. A esta hora estoy practicando. Regreso, me baño, como, a practicar otra vez, a hacer ejercicio. No, ellos no esperan llegar a las Olimpiadas sentados en la cama o acostados. Es una lucha constante. Y si yo estoy tratando de someter a ese hombre viejo, que yo lo reconozco, yo sé cuando mi hombre viejo está subiendo. Pregúntale a Alejandra. Ella lo sabe también. Ella lo sabe. Ella lo sabe. Entonces, es una lucha. Es una lucha. Por eso que tenemos que correr. Tenemos que abstenernos. Tenemos que enfocarnos. Y tenemos que dominar nuestro viejo hombre.
Pero Pablo no lo deja ahí, no dice, miserable de mí, ya se acabó todo el asunto, así me moriré. El siguiente versículo dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y el siguiente versículo, que es en el siguiente capítulo 8 de Romanos, versículo 1, y Duli se me adelantó a leerlo. Ella no sabía que yo lo iba a leer. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cuántos aquí quieren ganar su galardón? Yo lo quiero ganar. Y voy a cambiar el principio de esa frase, voy a decir, tenemos que ganar. Tú tienes que ganar, yo tengo que ganar. No hay opción. No hay opción, tenemos que ganar. Para cerrar, voy a leer unos últimos versículos y oramos. Filipenses 3, 13 y 14. Y habla de alcanzar el premio. Dice, hermanos, y para que sepan, Pablo otra vez hablando. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Qué es lo que hay atrás? Mi viejo hombre, la pasada manera de vivir, la vieja criatura que quiere dominarme. Ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo. Es algo constante. No que corro y me rindo. Corro y me... No. Es una constante carrera donde yo empiezo y no me detengo hasta que alcanzo la meta. Tenemos que ganar. Tenemos que correr. Tenemos que abstenernos. Tenemos que enfocarnos y tenemos que dominar nuestro viejo hombre. Dios les bendiga a todos. Pongámonos de pie. Señor, te bendecimos, te damos gracias por tu misericordia, Señor, porque tú estás con nosotros, porque tú nos ayudas, porque tú nos cuidas. Señor, ayúdanos a pelear, a correr, a luchar en esta vida cristiana, Señor, como tú nos enseñaste. La Biblia está llena, Señor, llena de ejemplos, donde después de un día atareado y días sanando y haciendo milagros y caminando y ministrando, tú te apartaste solo a orar, a entregarte al Señor, a entregarte a tu Padre. Ayúdanos a también hacer lo mismo, a tener las disciplinas, el régimen, esa rutina de correr como si solamente fuera un premio el que hay que ganar, Señor. Correr con deseo, con interés, con enfoque, con dedicación. Ayúdanos a dejar aquellas cosas, Señor, que no nos hacen bien, sean pecado o no. Porque si no las dejamos, luego para nosotros se convierten en pecado, Señor. Ayúdanos a enfocarnos y a poner nuestra mirada en ti y a saber que los golpes que yo debo tirar no son hacia mi hermano, no son a nadie, Señor, sino que son a mí mismo. Para dominar a mi viejo hombre, para dominarme a mí. Y yo ser un mejor cristiano. Ayúdanos, Señor, a correr como tú corriste. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Estamos despedidos. Bueno, no estamos despedidos, estamos
enviados. Dios le bendiga a todos.